Buenos días. Este video se hace con el fin de seguir dándole material a los muchachos, un material de apoyo, para que ellos sigan despejando las dudas que tienen acerca del primer taller. El primer taller tiene dos partes. Una que es de acuerdo a los fraccionarios, qué tipo de decimal puede ser ese fraccionario sin la necesidad de realizar una división, ¿sí? Y la segunda parte de este trabajo es una fracción generatriz de una expresión decimal. Entonces, en la segunda parte vamos desde el decimal a realizar un fraccionario. Pero entonces este video como tal solamente se va a enfocar en la parte de qué tipo de decimal puede llegar a ser ese fraccionario sin la necesidad de realizar la división. Ya para el segundo punto yo prefiero hacer otro video. Entonces, lo que yo quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, para algunos muchachos que todavía están en esta parte. Vamos a hacer los decimales exactos, ¿sí? Y me dice, acá la parte teórica es, si este decimal solo tiene factores de 2 y 5, comas y factores, pues tengo que recordar algo muy importante y es los números primos. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué hago con estos números primos? Con los números primos yo voy a utilizar algo que se llama factores primos. O sea, voy a hacer una especie de multiplicación con ellos. ¿Sí? ¿En dónde voy a aplicar esos factores primos? Pues voy a aplicarlo cuando yo trabajo una descomposición. ¿Sí? Entonces, yo necesito trabajar con los números primos, es cuando yo realizo una descomposición. Entonces, si vuelvo otra vez a la parte teórica, me dicen es un decimal exacto, o sea, estamos hablando de un fraccionario. Un decimal exacto es si el denominador de ese fraccionario solo tiene los factores de 2 y 5. ¿Cómo así? Entonces, yo tengo mi primer fraccionario, digamos un ejemplo, un fraccionario que sea un quinto, ¿sí? Eh, Miro y analizo si lo puedo simplificar. Entonces, en este caso, mi fraccionario, el que yo tengo acá, pues me doy cuenta que no lo puedo simplificar, que así lo puedo dejar. Porque primero que todo, pues 5 es un factor primo y uno pues también lo es. En algunos libros lo tildan como uno, un factor primo también. En otros no. En mi caso yo no lo tomo como factor primo, como número primo. Entonces, al ver que no lo puedo simplificar, vuelvo, lo escribo tal y como está. Y paso a la segunda parte. La segunda parte es, yo analizo el denominador de mi fraccionario. En este caso, mi denominador es 5. ¿Sí? Entonces, vuelvo otra a la parte teórica. Si el denominador tiene factores de 2 y 5, en este caso tiene un denominador de 5, quiere decir que esto es un decimal exacto. ¿Sí? Y voy a comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues utilizando el método, esto no es necesario, solamente es la comprobación que realmente sí esa teoría se está cumpliendo, de que un quinto por tener el denominador entre el 2 o el 5 pertenece a un decimal exacto. Entonces tenemos que 1 en 5 no está, agrego 0 a ambos lados y ahora 10 en 5 sí está dos veces. Esto es igual a decir que es un decimal exacto. Un quinto pertenece a 0,2 y obviamente que la teoría sí se cumple, que es un decimal exacto. Miremos otro ejemplo. Vamos a borrar. Otro ejemplo que podemos tener es de esto, de decimales exactos sin la necesidad de realizar la división. Miremos un medio. Entonces, ya sabemos que 2 es un número primo
Entonces no es necesario que yo siga, bueno, no es necesario que yo haga una descomposición porque no me va a dar. Entonces, en este caso, como 2 está dentro de la teoría, me indica que es un decimal exacto. Y lo voy a comprobar, a ver si se cumple. Tenemos que 1 en 2 no está, 0 al cociente, agregamos 0 también acá y 5 al cociente, eso es igual a 0. Recordemos que cuando nos dé como residuo 0 significa que la división es exacta, ¿sí? En este caso la división de estos dos fraccionarios pertenece a un decimal exacto, ¿sí? Entonces quiere decir que sí, sí cumple la teoría. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tengo otros números que no son, o sea, tanto el numerador y el denominador no son números primos? Digamos que sea 9, ¿qué número puede ser? 2 cuartos, ¿sí? ¿Qué número sea 2 cuartos? Lo primero que yo miro es si lo puedo simplificar, ¿sí? Entonces, en este caso, al simplificar 2 cuartos me daría un medio. ¿Por qué un medio? Por lo que yo utilicé 2 dividido en 2, 1, que vamos a colocar que se divide en 2, y aquí también que se divide en 2. Eso es la simplificar, utilizar el mismo número primo a ambos lados del fraccionario y dividir. 2 dividido en 2 pues me da 1, 4 dividido en 2 me da 1. 4 dividido en 2 me da 2. Entonces aquí ya tengo otra vez mi fraccionario, que es un medio simplificado. Y volvemos al mismo ejemplo, que un medio ya sabemos que es un decimal que es exacto, ¿sí? Ahora miremos otro ejemplo, utilizando otra vez como una especie de en la cual yo tengo que analizar. Entonces miremos, 9 quintos. ¿Será que 9 quintos lo puedo simplificar? No. Pues 9 no es múltiplo de 5 y 5 es un número primo. Vamos a comprobar si 9 quintos es un decimal exacto. Ya sabemos que por teoría, que si tienen el denominador factores de 5, quiere decir que sí es un decimal exacto. Entonces acá yo tengo 1 a 9, 4, coma, me alenté con la coma, y esto es igual a 1,8, 0. Entonces quiere decir que mi fraccionario 9 quintos corresponde a un decimal exacto. ¿Por qué? Por la teoría que me dice que si tiene factores de 2 y de 5, pertenece a los decimales exactos. Y lo que yo hago con la división solamente hago es una especie de comprobación, ¿sí? Ahora miremos otro, que sea 16 sobre 20. Lo que yo realizo acá es simplificar. Entonces, 16 dividido en 2 me da 8. 20 dividido en 2 me da 10. Sigo simplificando. 8 dividido en 2 me da 4. Me da 5. Y llego hasta ese punto. Ya no puedo seguir simplificando. Entonces, ahora analizo lo que es el denominador. Si tiene factores de 2 y 5, quiere decir que es un decimal exacto. Vamos a hacer la comprobación de 4 dividido en 5. No está, 0 al cociente, 4, 0,8 y me da 0. Por tanto, sí quiere decir que la teoría decimales exactos. Creo que me voy a extender un poco más haciendo videos. ¿Por qué? Solamente para decimales exactos me gasté 8 minutos. Bueno, muchas gracias. Ahorita voy a hacer el otro video de los otros decimales.